Entonces, estos dos ciclos empiezan a ejecutar las líneas de código de forma repetitiva. A esto se le llama iteración. Entonces, con estas dos líneas, con estas dos formas de código, se realizan iteraciones, se realizan ciclos. Voy a iniciar eh, con el ciclo mientras, con el ciclo en inglés while. Para esto voy a crear un pequeño programa en el que el usuario va a adivinar un número. Entonces, voy a colocarle por acá una salida. Voy a decirle al usuario, adivine el número. Adivine el número. ¿Sí? Luego voy a colocar un valor de entrada o de lectura, es decir, lo que digite el usuario se va a guardar en este bloquecito de lectura. Para esto voy a crear la variable A. Simplemente digito A y le doy a aceptar. Por favor, si alcanzan a ver, me dicen, si no alcanzan a ver, si está muy alejado. Sin embargo, para evitar, voy a tratar de acercar la pantalla. Voy a acercar aquí la pantalla para que vean. Entonces, este bloque A es el que se va a almacenar en este bloquecito de lectura. ¿De acuerdo? Le voy a dar a aceptar. Entonces, lo primero es que se muestra en pantalla, se le muestra al usuario adivine el número. Luego se espera el ingreso de un número. Y luego entramos a un ciclo mientras que. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hace este ciclo mientras que. Vamos a inventarnos aquí algo. Vamos a decir que la condición es que A sea menor, mejor, que A sea, mientras que A sea menor o igual a 10, entonces se mantenga en ese ciclo. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo así. Generalmente estos ciclos mientras utilizan una inecuación para darle alimentación a la condición. Aquí la condición es que A sea menor o igual que 10. Siempre que A sea menor o igual que 10, se va a estar ejecutando ese ciclo. Entonces, aquí lo primero que se le ingresa, se le pide al usuario es que ingrese un valor y lo alimente en A, ¿cierto? Y aquí el ciclo mientras que va a estar evaluando ese valor de A. Voy a darle aceptar y voy a colocar otro bloquecito de ingreso de valor. Voy a colocarlo dentro del ciclo mientras que le voy a dar doble clic y voy a colocar aquí un aviso que diga el valor ingresado es menor o igual a 10. El valor ingresado es menor o igual a 10. ¿Sí? Esto lo hago aquí, en este ciclo mientras. Voy a colocar otra salida por acá. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo por ahora así. Y acá voy a solicitar. Dejemos así. Miren, aquí, ¿saben qué va a pasar? Este algoritmo tiene una condición que no cumple las características de un algoritmo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo lo voy a ejecutar para que observen qué es lo que pasa y cuál es esa característica. Primero que todo, este algoritmo, perdón, este algoritmo no es finito. ¿Qué significa eso? Que nunca va a llegar al punto fin. ¿Listo? Nunca va a llegar al punto fin. Este algoritmo no es finito. Sin embargo, lo voy a ejecutar y
y le ruego al Señor Todopoderoso que me permita salir después de este algoritmo. Entonces voy a darle ejecutar, le digo, eh, le digo ejecutar. Miren que la primera línea es una información para el usuario, la siguiente es la alimentación del valor, la siguiente línea de código es un mientras que en el que se pregunta por la condición. Y si ese valor que lo voy a hacer, voy a ingresar un valor menor o igual a 10, si esto es cierto, se va a ejecutar todo lo que está dentro de este ciclo mientras que se va a estar ejecutando. O sea que siempre se va a estar ejecutando esto. El valor ingresado es menor o igual a 10. El valor ingresado siempre, siempre se va a estar ejecutando esto. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle ejecutar y aquí está nuestra primera línea de código. Adivine el número. Entonces le damos continuar y aquí estamos en nuestra segunda línea de código esperando a que se ingrese el valor. Vamos a ingresar un valor igual a 6. Vamos a ingresar 6, le damos continuar y aquí dice el valor ingresado es menor o igual a 10. Entonces estamos en esta parte. El mientras que, el ciclo mientras que, o el ciclo while, voy a llamarlo por su nombre en inglés. El ciclo while lo que hizo fue preguntar si la variable ingresada era menor o igual a 10. La respuesta es sí. O sea que va a ejecutar lo que sigue a continuación. La siguiente línea de código la va a ejecutar. La siguiente línea de código es mostrar en pantalla el valor ingresado es menor o igual a 10. Se está mostrando. Luego, si nosotros le damos continuar, si yo le doy aquí continuar, entonces va a pasar al cierre. Y en el cierre nuevamente se pregunta por la condición. Si la condición es cierta, vuelve a mostrarse el valor ingresado es menor o igual a 10. Vamos a darle continuar. Y vuelve a mostrarse el valor ingresado es menor o igual a 10. Y cada vez que le demos continuar, se va a estar mostrando siempre esa pantalla. Y en ningún momento se le va a permitir al usuario salir del programa, ¿sí? En ningún momento va a tener el usuario la posibilidad de salir de ese programa. Siempre, siempre, siempre va a estar ejecutándose ese ciclo mientras que, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí una detención forzada. Vamos a detener el programa de manera forzada y vamos a modificar esto para que el algoritmo cumpla la condición de la condición finita. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro de este ciclo, mientras que vamos a estar cambiando el valor de A. Vamos a permitirle que se vaya cambiando el valor de A. ¿Listo? Entonces para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a permitirle al usuario que nuevamente ingrese un valor. Aquí. Entonces, después de que se le muestra al usuario el valor ingresado es menor que A, es menor o igual a 10, perdón. Entonces, se le da la posibilidad al usuario de que vuelva a ingresar otro valor para A. Ya, con este bloque, ya se puede cumplir la condición finita en el algoritmo. Es decir, que el usuario puede ingresar un valor mayor que 10, haciendo que esta condición sea falsa y permitiendo que el programa termine. Entonces vamos a colocarle aquí la lectura, lo que digite el usuario se va a guardar en la variable A mayúscula. Le damos a aceptar, vamos a darle ejecutar y bueno, la advertencia, adivina el número, vamos a continuar, valor. Entonces digitamos 3, que es un es un valor menor o igual a 10. Le damos continuar, el valor ingresado es menor o igual a 10. Le damos continuar y esta vez nos permite modificar el valor de A. Esta vez tenemos la posibilidad de modificar el valor de A. Si continúa haciendo un número menor o igual a 6, voy a colocar en este caso, menor o igual a 10. Voy a colocar en este caso 10. Le doy continuar. Entonces se está cumpliendo la condición del ciclo, ¿no?
porque efectivamente el número ingresado que fue 10 es menor o igual a 10, cumple esta condición, entonces vuelve y se ejecuta. Voy a darle continuar y esta vez voy a ingresar un valor mayor a 10. Le doy continuar y la ejecución ha terminado con normalidad. Entonces, una de las condiciones que debe tener un algoritmo que es importante es que siempre debe ser finito. Debemos, debemos cumplir con esa condición. ¿Cómo se puede cumplir cuando adicionamos ciclos? Cuando adicionamos ciclos, que es de pronto tal vez la parte más difícil de cumplir esa condición. Cuando adicionamos ciclos debemos tener en cuenta que dentro del ciclo se debe permitir modificar la variable condición. En este caso la condición es que A sea menor o igual a 10. Entonces dentro del ciclo debo permitirle al programa en algún momento darle modificación a la variable A. Esta vez voy a quitar el ingreso de usuario y voy a colocarlo de forma automática y voy a dejar que el mismo programa se encargue de modificar el valor de A. Entonces voy a colocar aquí esto y en vez de que muestre el valor ingresado es menor o igual a A, esta vez lo que se va a mostrar es el valor ingresado esta vez se va a mostrar es el valor ingresado, ¿de acuerdo? Aceptar. Entonces aquí se va a mostrar el valor ingresado en este iconito. Y aquí voy a hacerle una operación a ese valor ingresado. Acuérdense que estamos usando la variable A, ¿no? Entonces voy a hacer algo. Voy a tomar esa misma variable A y a esa variable A le voy a sumar 1. ¿Listo? Y sin importar el valor que yo le coloque a, sin importar el valor que yo le coloque a, siempre voy a estar tomando ese valor de A y le voy a estar sumando 1. Miren que aquí hay una flecha, en esta casilla de asignación hay una flecha que dirige la operación, desde la operación, hacia la variable. Las columnas de la parte derecha, de la parte izquierda, son las variables. Entonces aquí yo puedo decir que ese valor A más 1 me lo guarde en una variable, por ejemplo, creo una variable, puede ser B o puede ser C. Sin embargo, yo quiero darle la característica a este algoritmo de que sea finito, es decir, que el ciclo mientras que permita que A vaya cambiando de valor. Entonces lo que le voy a decir es que a ese valor de A súmele 1 y ese resultado lo guarde nuevamente en A. Que ese resultado lo guarde nuevamente en A, entonces ahora A va a estarse incrementando de uno en uno y su resultado se va guardando en su misma posición. Voy a darle a aceptar y voy a repasar aquí el ciclo mientras que, miren, se pregunta si la variable A es menor o igual a 10, entonces lo que hace es mostrar el valor ingresado y luego incrementar ese valor. Llega el cierre y pregunta, ¿A es menor o igual a 10? En este momento vamos a realizar una prueba de escritorio para que se vea mejor. Entonces, adivine el número. La siguiente parte es A. ¿De acuerdo? Para realizar esta prueba de escritorio voy a darle valores. Generalmente esta prueba de escritorio, a ver, esta prueba de escritorio se hace bajo los resultados, considerando los resultados que pueda dar el usuario, ¿sí? Entonces, el primer resultado que me puede dar el usuario acá es decir que A puede ser igual, por ejemplo, a un valor mayor que 10. Por ejemplo, el usuario dice A es igual a 11. Ya sabemos que en el momento en el que A sea mayor que 10, simplemente no entra al ciclo. Vamos a suponer ahora que el usuario ingresa un valor menor a 10, por ejemplo 8. El usuario ingresa 8. En este caso se pregunta por esa condición y resulta que sí, efectivamente A es menor o igual a 10 y
Voy a correr un poquito esto. Y resulta que sí, efectivamente A es menor o igual a 10, porque A es igual a 8. Hacer una prueba de escritorio es ir colocando los valores de A en la medida que vayamos avanzando en cada parte del algoritmo. Entonces aquí la respuesta es sí, por lo tanto se muestra el valor de A igual a 8. Eso se muestra en pantalla. Lo siguiente que hace el algoritmo es tomar ese valor de A y sumarle 1. O sea que el resultado es 9. Ese 9 se guarda nuevamente en A. Entonces en este caso A es igual a 9. Llegamos al ciclo de cierre y nos preguntamos, ¿A es menor o igual a 10? En ese momento A vale 9, o sea que la respuesta es sí. A es menor o igual a 10, por lo tanto se muestra el valor de A. El valor ingresado, antes se había mostrado A igual a 8, ahora se muestra el valor ingresado, el valor ingresado, ¿sí? Es 9. El valor ingresado es 9. ¿Listo? Ahora el valor ingresado es 9, entonces en la siguiente línea, cuando le demos continuar, para la siguiente línea de código va a tomar el 9 y le va a sumar 1 y va a guardar ese valor en A. Entonces en este momento A es igual a 10. Subimos y nos preguntamos, ¿A es menor o igual a 10? La respuesta es sí, volvemos a ejecutar y vuelve y se muestra el valor ingresado, ¿sí? Es 10. Se muestra el valor ingresado es 10. Se pasa a la siguiente línea de código, se toma ese 10, se suma 1 y se guarda en A. Es decir, que en este momento A es igual a 11. En ese momento llega y se pregunta en la columna de cierre, en la fila de cierre se pregunta si A es menor o igual a 10. Y la respuesta es no. No es menor o igual a 10. Entonces se sale del ciclo y el, termina el algoritmo. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo. Por favor me dicen si es necesario que acerque la pantalla. Voy a ejecutarlo desde este momento así. Entonces dice, adivina el número, le damos continuar. Voy a colocar, voy a empezar desde 2, un número pequeño. Voy a empezar desde 2 y le doy continuar. El valor ingresado es 2. Aquí en esta parte ingresó al ciclo mientras que también mostrando el valor ingresado. Le damos continuar y luego llegó y cogió ese 2, le sumó 1, lo guardó en A. Volvió a preguntar si el valor era menor o igual a 10 y ahora llega y dice el valor ingresado es 3. Si le doy continuar, pasa a la siguiente línea de código, toma ese 3, le suma 1, es 4, A es igual a 4 y resulta que efectivamente A es menor o igual a 10 y vuelve a ejecutar esa línea de código. El valor ingresado es 4. Cada vez que le dé continuar, el valor ingresado es 5, el valor ingresado es 6. Cada vez que le dé continuar se va incrementando la variable A. Se va incrementando hasta que finalmente llegamos a una ejecución terminada con normalidad. ¿Listo? Resulta que hay algo parecido. ¿Cómo funciona el ciclo, este ciclo? Y es el ciclo para. Miren que con el ciclo while lo usamos de dos formas diferentes. Utilizamos dos ejemplos diferentes. El primer ejemplo necesitaba que el usuario ingresara un valor para podernos salir de ese ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a quitar esto. Voy a ingresar. Ah, mentiras. Ah, aquí voy a colocar. Voy a colocar otra vez el ingreso de A en esta parte. Muy bien. Y para no ser redundante en el algoritmo, voy a quitar esa pregunta antes de ingresar al ciclo mientras que. Voy a quitar este ingreso de valor, ¿sí? Entonces le digo al usuario, adivine el número. Adivine el número. Le digo aquí
Le digo aquí continúe. Le digo aquí continúe y entonces aquí miren, ¿cuál es la diferencia de la forma de usar aquí el ciclo while en esta ocasión con respecto a la anterior? Resulta que en la anterior el mismo programa se encargaba de modificar el valor de A para darle una salida. El mismo programa iba cambiando el valor de A, lo iba incrementando. A eso se le llama un contador. El mismo programa estaba incrementando el valor de A, ¿sí? Y cuando A no cumpliera la condición, se salía del ciclo. Pero resulta que aquí, en esta ocasión, estamos utilizando el ciclo while de forma diferente, ya que estamos esperando a que el usuario ingrese un valor que esté por fuera de ese rango. Es más, voy a decirle al usuario, voy a pedirle al usuario que me adivine un número. Y el usuario va a tener que digitar 20. Si el usuario no digita 20, no va a adivinar el número. Epa, que no sea 20. Que no sea 20. Mientras que no sea 20, entonces el usuario va a tener que digitar otro número. Pero si es 20, entonces el usuario ha adivinado el número. Voy a colocarle aquí al final. Al final del ciclo while, cuando termine el ciclo while, voy a colocarle a adivinado el número. Ha adivinado el número. ¿Listo? Voy a darle a aceptar y voy a poner a correr este programa. Entonces lo primero es adivinar el número, la primera línea, pasamos al ciclo while, le damos continuar y a ver la negación. La negación, ejecutemos, carácter ilegal. Vamos a probar este, ejecutar. Regalé no existe. Torpe yo. Si necesitamos ingresar el valor de A, vamos a colocarlo por aquí y vamos a darle un valor inicial a A. ¿Listo? Entonces, incluso no hay necesidad de preguntárselo al usuario, sino de asignarlo de una vez desde el programa. Entonces vamos a decir que A es igual a 0. A es igual a 0 y corremos el programa. Bien, adivine el número. Estamos aquí en la parte en la que, mentiras, estamos aquí en la parte en la que se pide que se ingrese un valor para A. Como A se le dio un valor de 0, entonces esta condición se cumplió, porque A es diferente de 20. El colocar, voy a, el colocar el símbolo, vamos a ver dónde lo puedo poner, es, a ver si esto algún día nos aparece, y les digo que si yo quiero saber si la variable es igual a un valor, pues le coloco la igualdad. Si quiero que la condición, si quiero que la condición me cumpla una inecuación, pues la defino como una inecuación a menor o igual a 10. Pero si quiero que la condición sea de negación, como en este caso, la coloqué de esta manera, le coloqué el signo de interrogación, el signo de cierre de interrogación,
y le coloqué el igual. Aquí estoy diciendo, mientras que A no sea igual a 20. Si A no es igual a 20, entonces ejecute lo que está ahí. Entonces, si esto se cumple como cierto, se va a ejecutar lo que hay dentro del ciclo, mientras que, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esta condición sea cierta. Como en este momento A es igual a 0, mejor dicho, en la primera línea A es igual a 0, entonces aquí está preguntando, ¿A es diferente de 20? La respuesta es sí, porque 0 es diferente de 20. Entonces, vamos acá. Entonces, mire, aquí estoy preguntando, ¿A es diferente de 20? Para la línea anterior de código, se le asignó un 0 a la variable A. Luego se preguntó, ¿A es diferente de 20? La respuesta es sí, porque A vale 0. 0 es diferente de 20, entonces ahora le damos la oportunidad al usuario de que modifique el valor de A. Y lo va a estar modificando hasta que A sea igual a 20. Entonces, por ejemplo, 19 y le dice continúe. Y va a seguir preguntándole un valor mientras que el usuario no adivine ese valor. Va a seguirle preguntando. En el momento en el que el usuario adivine el valor, entonces ingrese el valor de 20, de continuar, ¿qué va a pasar? Cuando el usuario le dé a A el valor de 20, 20 se alimenta con esa variable A. Pasa a la siguiente línea de código que es continúe. Aquí me faltó la tilde. Que es continúe, continuar. Continuar. Cuando el usuario le da continuar, llegamos a este ciclo, llegamos al cierre y se pregunta por la condición. ¿A es diferente de 20? La respuesta es no, porque A es 20. ¿A es diferente de 20? No. Entonces, este ciclo de cierre continúa y se muestra ha adivinado el valor. Entonces le damos continuar, dice ha adivinado el número. ¿Listo? Continuar y termina la ejecución con normalidad. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos formas de usar el ciclo mientras que? Resulta que con una el usuario le permite al programa salir de ese ciclo. Con la otra forma, el mismo programa es el que sale del ciclo. El mismo programa se encarga de salir del ciclo por medio de una variable que se denomina contador. Pero resulta que la forma de trabajar este ciclo, es decir, que el mismo programa salga por sí solo, también se puede aplicar usando el ciclo para. El ciclo para lo voy a empezar a denominar a partir de sus palabras en inglés, el ciclo for. El ciclo for resulta que define una variable de conteo y va incrementando o decrementando esa variable de conteo. Y cuando se llegue al valor final, se termina el ciclo y se sale. Se termina el ciclo y se sale, ¿de acuerdo? Entonces, con el ciclo, mientras que puedo trabajar de esas dos maneras, o que el usuario le diga cuándo salir, o que la máquina le diga cuándo salir. Pero con el ciclo for, con el ciclo para, solo la máquina va a decir cuándo se termina ese ciclo, porque la máquina se va a encargar de hacer ese conteo. ¿Listo? Entonces, voy a guardar esto. A ver dónde lo guardamos. Y llamémoslo while. Ciclo while. Bien. Y ahora voy a crear otro archivo que se llama ciclo for. Voy a crear otro archivo que se llama ciclo for. Voy a borrar este while y todo lo que contenía ese while. ¿De acuerdo?
Voy a borrar ese while. Voy a hacer lo siguiente. Voy a acercar un poquito la pantalla. Y esta vez voy a traer el ciclo for. ¿Listo? Lo voy a traer aquí y lo voy a colocar después de eh, alimentar el valor de A, la variable A. Entonces, aquí yo puedo o decirle al usuario que me ingrese un valor para A o que el mismo programa asigne ese valor para A. Voy a pedirles, en esta ocasión voy a pedirle al usuario que me ingrese un valor para A. Entonces voy a colocar aquí, voy a asignarle ese valor a A, la variable A, ¿de acuerdo? La variable A. Y aquí inicia el para, inicia el ciclo para. Eh, Vamos a hacer una cosa, a ver. Cuando le doy doble clic a la parte del ciclo while, del ciclo for, perdón. Cuando le doy doble clic se me despliega esta ventana y me dice en la parte izquierda me aparece una casilla que está esperando alimentación ahí en el cursor. Y luego me aparecen en la parte derecha unas tres casillas. Y esas tres casillas están apuntando a manera de flecha hacia la casilla de la izquierda. Resulta que las casillas de la derecha, cada una designa el valor inicio, el valor final y el incremento que va a estar realizando la variable. Y la casilla de la izquierda va a decir cuál es la variable. Aquí en este momento puedo, si la variable en el DFD, si la variable está creada, aquí la puedo crear o la puedo trabajar, o si no está creada, aquí la puedo crear. Entonces, en este caso, miren que no hemos creado la variable i, pero sin embargo voy a utilizarla aquí. Es decir, voy a crear ahí mismo la variable i. Voy a utilizar la variable i como contador. ¿Listo? Y voy a decir que para i, que va desde 1 hasta 5, vaya realizando incrementos de 1 en 1. Vaya incrementando i de 1 en 1. Voy a darle a aceptar. ¿Sí? Voy a darle a aceptar y voy a colocar aquí una casilla de operación. Dentro de este ciclo i voy a colocar una casilla de operación. Entonces, la operación que quiero que haga es que tome ese valor que se digitó en A y le sume el valor que se tiene en I, el valor del contador I, ¿de acuerdo? El valor de A se toma y se va incrementando con el valor de i. Resulta que i inicia en 1 y termina en 5 y se va incrementando de 1 en 1. ¿Cuándo realiza el incremento i? Cuando se llega a la línea de cierre. En el momento en el que se llega a la línea de cierre, i se incrementa y luego vuelve y se pregunta en qué sitio se encuentra i. Entonces, recordemos que para ejecutar este ciclo, i tiene que estar entre 1 y 5. Y dentro de este ciclo está esta casilla de asignación. Y la operación que le voy a pedir que me haga es que me tome el valor de A, le sume I y me lo guarde en A. Tome el valor de A, le sume I y lo guarde en A. Y voy a pedirle que por favor me muestre también ese valor aquí después después de haber sido cambiado el valor de A. Quiero que me muestre el valor de A. Entonces, nuevo A es, ¿listo? Nuevo A es, y le coloco coma y la variable A. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Si quiero colocar un texto, se lo coloco entre comillas simple. Luego, si quiero colocarle una variable, le coloco coma y la variable, lo que está guardando esa variable. En este caso, esa variable está guardando un valor numérico.
Pero las variables también pueden guardar valores tipo carácter o tipo cadena de caracteres o tipo frases, ¿sí? Entonces miren lo que hace el ciclo. Toma A, le suma I, muestra ese nuevo valor de A, llega al cierre, incrementa I y pregunta, ¿I se encuentra entre 1 y 5? Si esto es cierto, se sigue ejecutando ese ciclo. Entonces vamos a darle ejecutar. Entonces la primera línea, bueno, no la habíamos cambiado, ¿no? No la habíamos cambiado, simplemente es otra información que ya le puede colocar otra información para el usuario. Y la línea en la que estamos es la que está esperando por un valor para A. Está esperando que A se le ingrese un valor. Vamos a ingresarle, mm, por ejemplo 10. Le ingreso un valor de igual a 10. Le doy continuar. Y en el momento en el que le doy continuar, aquí, A es igual a 10. Pasamos al ciclo for. Y inicia en 1 y termina en 5. Entonces, como inicia en 1, el primer valor que le vamos a dar ahí es 1. Pasamos a la siguiente línea de código. Y ya dice esa línea de código que tomemos ese A y le sumemos el valor de I. I vale 1 y A vale 10. 10 más 1, 11, y con eso se alimenta el nuevo valor de A. Y luego se muestra. En este momento estamos en esta línea de código, mostrando precisamente el nuevo valor de A. Le damos continuar y resulta que cuando le doy continuar, me dice otra vez el nuevo valor de A. ¿Por qué? Antes A valía 11, ¿cierto? Antes A valía 11. Llegamos aquí al cierre. Y resulta que en el cierre lo que se hace es incrementar la variable de conteo. En este caso, la variable de conteo es la variable que está usando el ciclo for para preguntar la condición. Entonces, como I, que es la variable de conteo, valía 1, aquí en el cierre se incrementa ese 1. Ahora I vale 2. Pasamos aquí al ciclo for y nos preguntamos, I está entre 1 y 5, o sea, I que vale 2, ¿está entre 1 y 5? La respuesta es sí. La respuesta es sí, entonces se ejecuta lo que está dentro de este código. I vale 2 y A antes valía 11, ¿se acuerdan? El nuevo A antes valía 11. Ahora 11 se va a sumar con 2 y se va a alimentar en el nuevo A. Se muestra el nuevo A, se llega al cierre, se incrementa ahí. ¿En cuánto se incrementa? En 1. Se incrementa en 1, entonces ahora ahí vale 3. 3 más 13 me dará 16. Entonces vamos a ejecutar, démosle continuar y me muestra que el nuevo A es 16. Como I se incrementa nuevamente, I se incrementa 4, el nuevo A será 20 y luego el nuevo A será 25 y resulta que aquí I vale 5. En este caso I vale 5. Eso significa que ahora el ciclo for ha llegado a su fin. Y iniciaba en 1 y terminaba en 5. En el momento en el que se ejecute esta línea se muestra esto. El nuevo A es 25. Llegamos al cierre y como I vale 5, ahora se incrementa en 1. Se incrementa en 1 porque aquí le dijimos al ciclo for que se incrementara en 1. Entonces, si antes I valía 5, ahora vale 6. Y se pregunta, ¿6 está entre 1 y 5? La respuesta es no, entonces se sale del ciclo y continúa en la parte de cierre. Y nos dice, en este caso nos dice ha adivinado el número. Ha adivinado el número y nos termina el programa con toda tranquilidad. ¿Sí? Nos da la terminación del programa. Y voy a guardar esto.
voy a hacer de pronto otro programa. Esta vez utilizando el ciclo mientras, ¿sí? Voy a utilizar el ciclo mientras. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle al programa que me muestre todos los números pares, que vaya mostrándome todos los números pares, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a el valor deseado. Entonces voy a colocarle como valor deseado de final el valor que ingrese el usuario. Vamos a colocar aquí un aviso y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a decirle al usuario que ingrese los siguientes tres valores en el siguiente orden. En el siguiente orden. Valor de inicio, valor de finalización y valor de incremento. Valor de inicio, valor de finalización y valor de incremento. Y voy a colocarlo eso en estas casillas. Entonces, el valor de inicio lo voy a colocar con I mayúscula, bueno, con I minúscula, el valor de finalización con F minúscula y el valor de incremento lo voy a colocar con X. ¿Listo? Entonces, voy a asignar esas tres variables, I, F, X. Y aquí en el ciclo mientras que voy a hacer lo siguiente, la condición es que se continúe realizando el ciclo siempre que I sea menor que F. Siempre que I sea menor que F, se continúe realizando el ciclo. Resulta que aquí dentro del ciclo no hay ninguna modificación, significa que este algoritmo se vuelve un algoritmo que no es finito, un algoritmo que no es finito, no llega al fin. Entonces debemos colocarle adentro algo para hacer que esa variable de pregunta cambie. Aquí puede cambiar I o puede cambiar F. Podemos cambiar la variable I o podemos cambiar la variable F. Entonces voy a colocar un bloque de asignación, voy a ingresar un bloque de asignación, le doy Enter y voy a decir que a ese I se le incremente el valor de X. Recuerdan que habíamos colocado valor de inicio, valor final y valor de incremento, entonces voy a tomar ese I y voy a darle un incremento de X y que ese valor se muestre en I. Voy a hacer que ese valor se muestre en I. O, mejor dicho, se almacene en I. Voy a hacer que ese valor se almacene en I. ¿De acuerdo? Ah, pero bueno. Antes íbamos a hacer algo, ¿no? Íbamos a mostrar los números pares. Voy a usar otra función. Otra función. Voy a usar otra función. A ver. No, dejémosla así. ¿No? Entonces, I más X y eso lo guardamos en I. ¿Listo? Le damos a aceptar. Hasta ahora el algoritmo no me muestra los números pares, pero ya sabemos que I va a estarse incrementando y en algún momento llegará a su valor final. Entonces vamos a ejecutar esto.
Dice, bueno, esta parte no la... Dijimos que es valor de inicio, valor final y valor de incremento. Entonces vamos con el primero, el valor de inicio. O sea, vamos a guardar i. Voy a decirle que i inicie en 3, continuar. Luego sigue el valor final, f. El valor de f voy a decirle que termine en 5, continuar. Y el valor de incremento 1, continuar. La ejecución ha terminado con normalidad porque esto se estuvo ejecutando, el programa estuvo ejecutando esto, pero en ningún momento lo mostró en pantalla. En ningún momento le dio al usuario la oportunidad de verlo en la pantalla. Simplemente lo ejecutó, fue incrementando y se salió. Efectivamente se salió. ¿Listo? Voy a colocarle aquí una visualización. A ver, para que nos vaya mostrando el valor de i. Entonces voy a colocarle aquí i, simplemente que me muestre el valor de i. Lo único que quiero es que me muestre el valor de i. Entonces vamos a ingresar los valores de inicio, finalización e incremento. Inicio, que inicie en 4. Finalización, voy a ponerle 20. ¿Sí? Y de incremento voy a ponerle 4. De incremento voy a ponerle 4. Y le doy continuar. ¿Qué significa esto? Que lo siguiente que va a hacer el código es mostrarme ese valor de inicio 4. Le va a sumar el incremento 4. 4 más 4 da 8 y se muestra en pantalla. Y va a tener incrementos de 4 en 4, porque eso fue lo que le dije, ¿no? Que me haga incrementos de 4 en 4 hasta que finalmente termine con la ejecución. Ahora voy a utilizar una función. A ver, hagámoslo en donde lo hacemos. Voy a utilizar una función para que en esta ocasión se muestren los números pares. ¿Listo? Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar esto y lo mando por acá. Tomar esto y lo mando por acá. Voy a tomar la variable a. Voy a tomar la variable a. Y voy a decir, esa variable a. Porque no creamos ninguna variable a, ¿no? Vamos a aceptar por ahora. Resulta que aquí no tenemos ninguna variable a. Esta parte la borré. Voy a ingresarla aquí, en este valor, en este punto. Voy a anexarla a estas mismas variables. Entonces, inicio, finalización, incremento y a. ¿Para qué me va a servir a? Para mostrarme los números pares que se vayan acumulando hasta ese momento. Entonces, voy a darle doble clic, ingreso ahí. Y resulta que voy a tomar a y lo voy a dividir entre 2. Si tomo a y lo divido entre 2, voy a tener dos situaciones si observo el residuo. Si observo el residuo, puede que si a es par, el residuo es 0. Si a es impar, el residuo será 1, ¿no? Voy a mostrar los números pares. Quiero que se muestren los números pares. Quiero ver los números pares, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar i, que es el número de inicio, y le voy a aplicar esa división entre 2, pero esta vez utilizando una función que se llama la función mod. ¿Qué hace la función mod? Por favor, me confirman si se puede ver, ¿no? ¿Qué hace la función mod? Toma el número que está al lado izquierdo, en este caso el número es i. Lo divide con el número que está al lado derecho, en este caso voy a poner 2, ¿sí? No me da el resultado, sino que me dice si tiene residuo o no tiene residuo. Es decir, si yo tomo i y lo divido entre 2, si yo tomo i y lo divido entre 2, puedo tener un residuo 1 o puedo tener un residuo 0. Son las únicas dos posibilidades, ¿cierto? Que el número sea par o impar.
Puedo tener un residuo 1, puedo tener un residuo 0. Si yo tomo este residuo, mentira, me estoy aquí confundiendo. Si tomo este residuo y lo almaceno en una variable, esa variable me va a guardar precisamente la respuesta de si el número i es par o impar, ¿cierto? Entonces, cada vez que a sea igual a 1, cada vez que a sea igual a 1, yo ya sé que i es impar. Y cada vez que a sea igual a 0, yo ya sé que i es par. Entonces, si por ejemplo i vale 1, 1 dividido 2, el módulo es diferente de 0, entonces a va a ser 1. Si i es igual a 2, 2 dividido 2 me da módulo 0, es decir, residuo 0. Módulo y residuo no es lo mismo, pero sirve para ejemplificar. Es decir, me va a decir que el residuo es 0, entonces a se va a guardar con 0. 3 dividido 2. 3 dividido 2 me da residuo 1, A se guarda con 1. 4 dividido 2 me da residuo 0, entonces A se guarda con 0. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces la función módulo simplemente en este caso, para esta aplicación, me va a decir cuál es el valor del módulo. ¿Cuál es el valor de los decimales que hay? Si yo sigo, continúo haciendo la división, me va a decir si efectivamente hay decimales o no. El resultado es con números decimales o no. ¿Listo? Y eso lo voy a guardar en la variable A. Eso lo voy a guardar en la variable A. ¿Y para qué pregunto? No, ya, para darle un valor inicial para crear la variable A. Entonces, vamos a aceptar. Aquí no hay necesidad de pedir el ingreso. Vamos a aceptar. Y vamos a colocar aquí una condición. Entonces quiero que se observen solo los números pares. Voy a poner esta condición acá. Voy a poner esta condición y la condición es que A sea igual a 1. Si A es igual a 1, si A es igual a 1, entonces se va a estar mostrando el número i. Voy a colocarlo aquí. A ver, ¿cómo lo corremos? Voy a quitar esto de ahí y voy a mostrar el número i. Pero si A no es 1, pues simplemente continúa hasta el cierre. Y ya, es todo. ¿Listo? Aquí recordemos que i no le podemos cambiar la condición y se va a estar incrementando y se va a estar incrementando. Y vamos a ejecutar este programa a ver qué nos sale. Vamos a ejecutar esto. Vamos a darle ejecución, uso ilegal de la coma, ¿en qué parte? Acá. Entonces, aquí vamos a mostrar la variable i. En esta parte vamos a mostrar la variable i, le damos ejecutar, valor de inicio, finalización e incremento. Entonces vamos a darle de inicio 1, de finalización 20 y de incremento, a ver, vamos a decirle que me lo muestre, que me vaya incrementando de 3 en 3. Voy a decirle que me lo incremente de 3 en 3. Entonces la primera salida es para i más 3, es decir, para 1 más 3. Se alimenta ahí en 4, se refresca ahí en 4, se hace la operación modular, efectivamente es igual a 1, como es igual a 1, pues se muestra el valor de i, que en este caso vale 4. Le damos continuar, y aquí en el cierre, ¿qué va a pasar? En el cierre se pregunta por el valor de i es menor que f, en este caso i vale 4, y f vale, ¿qué valor le pusimos? Se me olvidó. Entonces, esta condición es cierta y se continúa con la ejecución del ciclo, mientras que vamos a darle OK
Me muestra el 10 porque me está mostrando el i, que efectivamente es par. Los números impares no me los muestra. Aquí se va a estar incrementando i, se va a estar incrementando i, pero los números impares no me los va a mostrar. Solo me va a mostrar los resultados en los que i sea par. Solo me va a mostrar, y tenemos incrementos de 3 en 3. Solo me va a mostrar cuando i sea par. 22, continuar, y aquí hemos terminado. Esta es una forma de utilizar el ciclo while. A manera de, el mismo programa se va encargando de modificar la variable condición. Pero resulta que también puedo usarlo, puedo hacerle la variación a este ciclo while, puedo hacerle la variación para hacerlo con el ciclo for. ¿Había alguna pregunta por ahí? Puedo cambiar por el ciclo for, ¿sí? Entonces, el ciclo while y el ciclo for funcionan de la misma manera cuando lo que se busca es una variable contador, una variable contadora que vaya cambiando el valor de la variable, disculpen, soy redundante, el valor de la variable condición, ¿sí? El ciclo while y el ciclo for. Pero resulta que si yo quiero que el programa se quede en un solo ciclo y que la salida se la dé el usuario, únicamente la salida se la dé el usuario, entonces se utiliza únicamente el ciclo while, únicamente el ciclo while, ¿de acuerdo? O sea que podríamos decir que while es más versátil que for, porque while puede utilizarse también como for, ¿cierto? Sin embargo, hay situaciones en las que es necesario pues, usar un ciclo for únicamente para un conteo finito que realice la máquina, un mismo conteo que realice la máquina. ¿Hasta este momento hay alguna pregunta? Muy bien. ¿Sí? Ok. Bien, lo siguiente, voy a guardar esto como file. Entonces, lo siguiente es trabajo ya de ustedes, muchachos. Lo primero es una pequeña tarea para que realicen este programa, realicen un programa, perdón, con estos condicionales. Un programa que muestre los números primos eh, desde el valor que ingresa el usuario de inicio hasta el valor que ingrese el usuario final. Entonces, por ejemplo, si pongo a correr el programa, el usuario ingresa un valor de inicio y un valor de finalización. En este caso, yo podría decirle que el valor de inicio puede ser 3 y que el valor de finalización puede ser 100. ¿Sí? Y posteriormente, no hay necesidad de que ingrese los incrementos. Simplemente el usuario tiene que ingresar un valor de inicio y un valor final. Y el programa se debe encargar de mostrar los números primos, desde su valor de inicio hasta su valor final. Mostrar los números primos. ¿Listo? Para esto es necesario realizar ciclos. Eh, ya ustedes mirarán qué ciclo usar. Qué ciclo usar para que no sea repetitivo el copiar y pegar código, sino que se realice el mismo ciclo, se encargue de ir mostrando los números primos desde su valor de inicio hasta su valor final. ¿Se entiende la tarea? Profe, yo quedé un poquito perdido, o sea, que yo lo que le
Que lo que hago es que el programa, que yo ingrese como un número y que tiene que hacer el programa con ese número. Otra vez, miren. Ustedes colocan al usuario, ponen a correr el programa. El usuario ingresa un valor de inicio y un valor de finalización únicamente. Entonces, el usuario puede ingresar, por ejemplo, 4 de valor de inicio y puede ingresar, por ejemplo, 500 de valor de finalización. En el momento en el que el usuario le dé Enter, lo siguiente que debe hacer el programa es mostrar el siguiente número primo después de ese valor de inicio. Por ejemplo, el siguiente número primo de 4, ¿cuál es? 5, ¿cierto? Entonces muestra ese valor, ese número primo, lo muestra. Después continúa el ciclo, el programa continúa el ciclo, cuando se le dé Enter, el siguiente número primo que debe mostrar, ¿cuál es? 7. Cuando se le dé Enter, debe mostrar el siguiente número primo, 11. Cuando se le dé Enter, debe mostrar el siguiente número primo, 13, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que se le dé Enter, debe ir mostrando los números primos desde su valor de inicio hasta su valor de finalización. Entonces, ya cuando llegue a 479, cuando llegue a 479, le da Enter y en ese momento ya, para la siguiente operación, ya se habrá salido del último número de primo. ¿Sí me hago entender? Listo, ¿Sí quedó pero más claro? ya más claro, profe. Vale, pues. Listo. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, ¿Para muchachos? cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, primero que todo, esta tarea vamos a dejarla para, déjenme ver, un segundo, miremos aquí, listo, dejémosla para de hoy en 8, ¿listo? Esta tarea para de hoy en 8, entonces el próximo viernes 10. Es Viernes Y no Santo. sé, encima de Santa. Sí, pues ¿va a trabajar el Viernes Santo? Pues me imagino que lo terminarán antes, espero que lo entreguen antes. Yo esperaría que lo ¿O un entreguen antes. mes? No, pues si quiere el otro semestre vuelvo y se lo pongo, no se preocupe. Yo lo puedo No, dejar. Profe, ¿usted va a subir eso a tareas o lo va a dejar en tareas como para que no se nos Sí, en pase el eso? aula virtual. ¿Eso se sube al aula virtual? Al aula Digo, virtual, aquí a sí. Teams. No, las tareas las estoy dejando en el aula virtual. Las tareas las dejo todas en aula virtual. Todo lo que se ha hecho lo dejo en aula virtual. Listo. ¿Listo? Y lo que ustedes vayan a subir también, súbanlo a aula virtual. ¿Listo, muchachos? A ver, por aquí hay un chat. Jean Profe, Paul, ¿me que a escucha Jean Paul entrecortado? No, que a Jean Paul se le cortó la conexión. Ah, caramba. Que se le cortó hace como unos 20, 30 minutos. Pero ya al final. ¿No sabe dónde quedó? ¿No sabe dónde quedó? No sabría decirle, profe. Voy a terminar en este momento la grabación para que se vaya guardando en el Teams y puedan acceder a ella. Entonces, el tiempo que perdió Jean Paul lo puede recuperar rebobinando la grabación, ¿listo? Voy a detener la grabación.